Hola, buenas noches a todos, buenas noches a todas. Gracias por estar nuevamente aquí en las charlas de los jueves de Comunidad Luz para el Ser. Bueno, cada día, cada jueves con un tema diferente, pues para nuestro crecimiento, para nuestra evolución, para despertar, para encontrarnos a nosotros mismos y para cada día ir despertando más o cada semana ir despertando más e ir soltando lo que cargamos. Hoy tenemos un tema muy bonito que es el velo del olvido y precisamente esa parte, el velo del olvido hace parte de ese despertar espiritual, hace parte de ese camino del despertar espiritual, esa herramienta que tenemos o esa que a algunos no les gusta, pero ya vamos a ver todos los objetivos que tiene el velo del olvido. Eh, y entonces por eso quise traer ese tema para hoy. Es un tema que muchos dicen, pero ¿por qué no recordamos? ¿Por qué no recuerdo quién soy? ¿Por qué se nos olvida todo? ¿Por qué no recuerdo mis vidas pasadas? Pues bueno, todo esto, pues el objetivo de hoy es que podamos salir de todas estas dudas de qué es lo que pasa. Entonces, digamos que eso es el tema de hoy para que, perdón, ya estoy viendo por acá, para que miremos hoy lo que nos pasa. Les recomiendo los micrófonos, tenerlos apagaditos, porfa, para no que no haya interrupción. Entonces, para que no hayan ruidos por allá y no tener interrupción. Entonces, hoy vamos a explorar el concepto del velo del olvido, que muchas tradiciones espirituales y muchas tradiciones filosóficas han hablado de este velo del olvido. Em, Porque vamos a ver por qué existe, por qué nos olvidamos de quiénes somos al nacer, porque ese es el objetivo principal del velo del olvido, quiénes somos y por qué lo olvidamos, por qué no recordamos nuestras vidas pasadas o por qué no recordamos nuestro propósito o nuestra misión de vida, por qué no recordamos esto, ¿cierto? Entonces esta charla busca responder esas preguntas de por qué no recordamos esto. Entonces, el velo del olvido es como, digámoslo, como un fenómeno espiritual en el cual el alma al encarnar en el plano terrenal olvida su esencia, su origen, su misión y sus vidas pasadas. Pero tenemos que tener muy en cuenta que este olvido no es un castigo, porque muchos dicen, "Ah, es que nos castigaron con el velo del olvido", y no nos castigaron con eso, sino que es una condición necesaria y que es una elección propia de nuestra alma para nuestra evolución, ¿sí? Muchos los describen como una barrera, como una frontera, eh, como una forma de dormir la conciencia colectiva. Tal vez algunas personas lo toman como una tecnología, es una tecnología eh, de conciencia, una tecnología de nuestra alma o es una tecnología de nuestro cuerpo también, de borrado de memoria. A muchos también lo llaman como el manto de silencio, que adormece, que nos adormece, que nos mantiene como en un estado de adormecimiento. Pero recuerden que este manto de silencio no borra la memoria del alma, sino que nos borra este ser que tenemos hoy en día. Recuerden que hemos hablado de cuáles son las partes del ser y entonces el ser que tenemos hoy aquí. Acuérdense de la presencia divina yo soy, que hablamos de eso. Hablamos un poco de eso, hablamos de los siete cuerpos, también hemos hablado de eso, para que busquen los videos, para que completen la información que vamos dando en las charlas. Mm, comprender el velo del olvido es muy necesario para poder comprender la vida, ¿sí? Para poder comprender esa esencia de la vida y el porqué de nuestra vida y podernos con el velo del olvido, comprender que Él es el velo del olvido conscientemente, nos empieza a alinear con nuestro propósito evolutivo, especialmente en estos tiempos en que estamos en proceso de salto a la quinta dimensión, de evolución espiritual y de este cambio planetario. Por eso es tan importante saber todos estos temas, porque todos estos temas o todos estos conceptos nos van recordando, nos van haciendo recordar. Por eso es tan importante el conocimiento. Y por eso les digo, miren los videos, miren las charlas, miren los trabajos que tenemos atrás, lo que ya hemos hablado, si o pueden buscar a otra persona, no importa, pero siempre estén en contacto, en búsqueda de conocimiento, porque el conocimiento nos hace recordar. Por eso es que muchas personas también
doy las charlas o muchas veces en las charlas privadas me dicen, no, es que esto ya lo sabía, solo que tú me lo estás confirmando, pero yo ya lo sabía. ¿Cuándo? No sé cómo, no sé dónde lo sabía, pero ya lo sabía y lo estoy recordando. ¿Sí? Y muchas veces pasa cuando hacemos estas charlas que pasa eso, que nos recordamos. Miremos por qué existe el velo del olvido. El velo del olvido no es un castigo. Por ahí hay alguien escuchando música. Gracias. En recuerdo por qué existe el velo del olvido. El velo del olvido existe, primero tengamos en cuenta que no es un castigo, como les decía ahorita, sino que es una elección del alma. ¿Sí? Primero, existe el velo del olvido porque facilita nuestro aprendizaje y nuestra evolución. Recordemos que, como hemos hablado, les recomiendo el video, les recomiendo la charla que tenemos del Camino del Alma por el Universo, creo que se llama así el video, o el Camino del Alma, el origen del alma, se llama así para que busquen ahí en el canal. Hablamos de dónde viene el alma, de la mónada, de todo esto, de la separación. Y entonces el velo del olvido cuando nacemos o cuando crecemos, más o menos el velo del olvido se hace fuerte cuando cumplimos más o menos 7 años de edad o 5 años de edad, ¿sí? En ese momento es que completamente caemos en el velo, en ese velo. Pero el velo se utiliza o sirve para facilitar ese aprendizaje y para facilitar la evolución del alma. Si no recordamos todo, si recordáramos todo, si recordáramos las leyes universales, si recordáramos el conocimiento que tenemos preexistente, si recordáramos todo lo que somos, si recordáramos el ser que somos, digamos que la experiencia humana o esta experiencia como tal caería, carecería de sentido. No tendría ningún sentido nosotros vivir esta experiencia si tuviéramos todos nuestros recuerdos del alma, ¿sí? O cómo o cómo sería nosotros con todos nuestros recuerdos del alma sabiendo, no sé, que somos un ser de novena dimensión del planeta Sirio, de no sé qué, y viviendo la experiencia. ¿Cómo viviríamos esa experiencia? ¿O cómo viviríamos esta experiencia sabiendo que, no sé, que soy un arcángel o que soy un ángel y que estoy encarnado y cómo viviría yo esta experiencia? Yo creo que no la viviríamos igual. Entonces, esta experiencia humana sin este velo del olvido sería una pérdida, o sea, no tendría sentido de evolución del alma. Igualmente, el libre albedrío, el velo del olvido permite el libre albedrío genuino, el podernos equivocar, el podernos aprender, el poder aprender desde adentro para que las decisiones que tomamos día a día sean genuinas. Si de pronto supiéramos que somos, tuviéramos conciencia del ser evolucionado que somos, ¿tomaríamos las mismas decisiones? No tomaríamos las mismas decisiones. Nos equivocaríamos muy poco, pienso yo. Nos equivocaríamos muy poco o no nos equivocaríamos, tal vez, dependiendo de nuestro grado de evolución o del nivel que venga nuestra alma. Recuerden que las almas pueden venir desde dimensión quinta hasta dimensión 36 o más allá, algunas. Entonces es cómo, cómo serían estas decisiones o cómo sería nuestro camino y nuestra vida si supiéramos, si tuviéramos esa memoria. Eh, permite totalmente la experiencia de la dualidad eh, cuando nos separamos. Recuerden que estamos en un proceso, que nos llegamos en un proceso de separación, de dualidad. Hacíamos parte de la unidad, nuestra alma, nuestro ser, nuestro yo superior hace parte de la unidad y hacíamos parte de la unidad del todo. Y al momento de separarnos a lo más lejos, a lo más denso, a lo más oscuro, a la tercera dimensión, que es la más densa de todas, eh, permite precisamente esa inmersión en esa dualidad, en esa total separación. Y que, como les he dicho en diferentes charlas, estamos en ese camino de regresar, en ese proceso de regresar al Padre, de regresar al Creador, de regresar a la unidad, de regresar a quienes somos, pero lo tenemos que hacer paso a paso y con este cuerpo físico, ¿sí? Porque la experiencia es hacerlo con nuestro cuerpo físico. Entonces, esa, esa inmersión o esa experiencia de la dualidad terrenal, vivir esa densidad y esa dualidad
permite que esta aventura, porque es una aventura que nosotros decidimos vivir, que porque nos voluntariamos, no estamos aquí de castigo, aunque hay un almas, después hablaremos de ese tipo de almas o de ese tipo de seres que no tienen alma, pero después hablaremos de eso. Pero esta dualidad permite que se viva esta aventura con intensidad, que podamos reír, que podamos llorar, que podamos explorar, que podamos vivir todo lo que tenemos que vivir día a día, porque recuerden que estamos grabando información, ¿sí? Algo muy importante de por qué el velo del olvido, porque es una protección, ¿sí? Porque es una protección. Mm, Nos evita recordar traumas de vidas pasadas, muertes violentas, pérdidas, desamores, que complicarían mucho, mucho nuestra vida actual. Por ejemplo, que si recordáramos una vida pasada donde fallecimos trágicamente y tuvimos alguna enfermedad muy grave o vivimos episodios muy difíciles, ¿qué fobias tendríamos conscientes hoy? Sí, si recordáramos eso. Entonces es como recordar esos traumas o esas pérdidas de vidas pasadas también nos generaría, ¿qué tal nos acordáramos de la novia, del novio que tuvimos en una vida pasada, que fue un amor así maravilloso y eterno y que nos juramos amor eterno y que en esta vida no lo encontramos? O que estuviéramos llorando por la mamá o por el papá o por el hijo que se murió en una vida pasada y siguiéramos recordando y siguiéramos cargando ese dolor vida tras vida. Entonces es una forma de protegernos, como dice por ahí, es volver a sufrir, que alcancé a leer ahí en el chat, es volver a sufrir esa emoción y cargar con esa emoción. ¿Cuándo superaríamos esas emociones? Mm, También porque añade dificultad a nuestro crecimiento espiritual. O sea, es como un videojuego que tiene nivel de dificultades, entonces cada vida que tenemos tiene un nivel de dificultad. Entonces cada uno tiene su desafío, cada uno tiene sus dramas, tiene un proceso de evolución diferente y poco a poco va progresando el alma y va reconociendo el alma y se va reencontrando. Entonces, em, es como también es esa parte de protección también, porque imagínense que yo me acordara de mi ex que me puso los cachos en mi vida pasada. Sí, que me puso los cachos en mi vida pasada. Y mejor dicho, que me encontrara con el ex. O que me encontrara con una persona que me asesinó en mi vida pasada y resulta que en esta vida es mi mamá. ¿Cómo vería yo a mi mamá? ¿Sí? Entonces no viviríamos la experiencia como tal o como es. Tendríamos ahí muchos spoilers de nuestra vida si supiéramos todo lo que fuera a pasar y también lo que pasamos y los dramas que pasamos. También el velo del olvido hace parte de nuestros acuerdos de alma, a los acuerdos prenatales, pueden decir, porque el alma elige no recordar, elige olvidar para después recordarnos desde el corazón, ¿sí? Vamos recordándonos desde el corazón. Y poco a poco ese camino que vamos viviendo es eso, como les decía, ese proceso de regreso al Padre, de regreso de la creación, de regreso a la unidad, ese proceso de volvernos a recordar. Entonces, aceptamos que ese proceso de olvido también es lo mejor para nuestra evolución y lo mejor para nuestra evolución y de las almas que nos acompañan. Les recomiendo, creo que les he recomendado varias veces, les he recomendado la película Nuestro Hogar, se llama así la película, creo que algunas se las puse en el grupo, se las he puesto, creo que se consigue en YouTube, también la vi hace poco en Disney. También la vi en Disney. Entonces, para que, si la pueden ver, Nuestro Hogar uno y 2 si la pueden ver, véanla. Entonces, ¿qué olvidamos? ¿Qué vamos olvidando al nacer? Entonces, olvidamos nuestra esencia espiritual, nuestra naturaleza del alma, de dónde somos, de dónde vinimos. Olvidamos nuestro origen,
olvidamos nuestra misión y nuestro propósito, que poco a poco en nuestra vida tenemos que ir descubriendo eso, precisamente nuestra misión y nuestro propósito. A veces cuando tenemos, nuestra alma como tal tiene una misión y un propósito, ¿sí? Una misión única, pero en cada vida se va descubriendo una misión diferente que va sumando a ese propósito único que tiene. Les recuerdo que tenemos el video, las misiones del alma, para que le echen, para que le peguen la ojeada por ahí. Perdón por, perdón por aquí. Ya cerré el micrófono. Entonces, no recordamos nuestra esencia. Alguna vez les dije que los maestros me contaban, me decían que el proceso de encarnación o el proceso del alma, eh, el proceso de encarnación, el proceso de encarnarse, de que nuestra alma de treceava dimensión, de sexta, de octava, de novena, de la dimensión que seamos, encarnar en este cuerpo físico, era un proceso doloroso, ¿sí? Es un proceso doloroso porque el alma se ve sin sus dones, se ve sin sus, digámoslo así, sin sus dones, sin sus poderes, sin la felicidad que da estar en otras dimensiones, sin el nivel de conciencia que está que es estar en otras dimensiones, sin el peso que es esta dimensión. Y nosotros si tuviéramos esa conciencia, no viviríamos esta experiencia como tal. ¿Sí? No, el alma saldría corriendo y no viviría esta experiencia como tal. Por eso es que poco a poco, a medida que vamos despertando, nos vamos encontrando, a medida que vamos encontrando nuestra misión, nuestro propósito, nuestros dones, a medida que vamos en ese despertar de conciencia, como dice por ahí, es ese despertar de conciencia, vamos, el alma se va acomodando a vivir en este cuerpo, porque es lo que estamos aprendiendo, cómo vivimos un alma, un ser de luz, un alma etérea, como vive en este cuerpo. Ya cuando lo aprendamos va a ser de una forma, y ya lo han logrado muchos los maestros ascendidos, por eso son maestros ascendidos, porque precisamente, eh, precisamente ellos ya pasaron esta experiencia, ya vivieron la experiencia, ya aceptaron la experiencia y pudieron lograr su objetivo. Por eso son maestros ascendidos, que tenemos muchos, ¿no? Les recomiendo el video de los maestros ascendidos. Que tenemos creo que dos, que hablamos de ellos. Entonces, olvidamos nuestra misión, nuestro propósito, que vamos descubriéndola poco a poco. Nuestra misión y nuestro propósito lo vamos descubriendo poco a poco. Es precisamente es cuando dejamos de vivir, para responder la pregunta que hicieron en el chat, cuando dejamos de vivir en automático y empezamos a buscar nuestro despertar y empezamos a buscar nuestra evolución, cuando sentimos ese llamado del alma, eh, vamos recordándonos y ya sabemos qué hacer. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando hablamos, cuando el alma o cuando el cuerpo une los siete cuerpos y nos unimos a nuestro yo superior? A medida que más despertamos, más nos unimos a nuestro yo superior y al ser uno con nuestro yo superior ya sabemos qué hacer en cada momento. Entonces, olvidamos también ese conocimiento profundo que tenemos, las leyes universales, tenemos que volverlas a estudiar, tenemos que volverlas a reaprender. Olvidamos nuestras vidas pasadas, nuestros karmas, nuestros vínculos, nuestros aprendizajes inconclusos. Todo eso lo vamos olvidando y lo vamos dejando atrás. Como les decía, por ejemplo, ¿qué tal yo supiera o me enterara que mi mamá fue mi novia, o mi papá fue mi novio en mi vida pasada? ¿Cómo lo veríamos en esta vida? Eh, no lo vería igual, o no lo veríamos igual. Entonces, es como esos son los vínculos y aprendizajes que vamos soltando o que vamos olvidando y que poco a poco empezamos a recordar. Entonces, este olvido permite que la reencarnación tenga sentido, ¿sí? Que ese reto que acepta el alma desde esa supraconciencia, porque es un reto que se asume desde la supraconciencia. Perdón, ya apago los micrófonos, por aquí hay un micrófono. Sí, ya. Perdón, yo leo.
Exactamente. Cuando les recomiendo con el video también que hablamos de la reencarnación. Es que empieza, aquí es donde empiezan a reunirse mucho el conocimiento que tenemos ya de muchas charlas que hemos hecho. Entonces el video de la reencarnación, precisamente en ese explicamos, como preguntan en el chat, por eso es cuando no pasamos una misión o no aprendemos algo, repetimos y repetimos y repetimos la misma experiencia y vamos repitiendo y repitiendo hasta que logramos pasar esa misión o logramos pasar ese nivel. Y si no lo logramos en esta vida, pues nos toca repetirla en la próxima. ¿Sí? Entonces, precisamente eso es lo que es el aprendizaje. Y ese es el reto que tenemos y ese es parte de nuestro contrato álmico, que es hasta que no aprendamos ciertas cosas que debemos aprender, no pasamos al siguiente nivel. Muy seguramente, como estamos aquí aprendiendo, haciendo determinadas cosas, hemos pasado muchos niveles ya y vamos ahí en ese camino, ¿sí? Pero es de constancia, es de paciencia, es de tenerse paciencia a uno mismo también, porque cada uno va a su ritmo y tener paciencia con los demás. Ese velo, el velo del olvido, también se rasga, ¿no? También puede rasgarse o también se puede velar o también hay una forma de volverse más delgado o agrietarse, ¿sí? Hay formas en que lo podemos lograr y hay formas en que se logra que el velo del olvido se adelgace o sea más leve o se agriete o se rasgue como lo queramos ver pero lo hace por pedacitos, ¿no? No es tampoco que sea totalmente, que se abra totalmente. Pero ¿qué hace que se rasgue o qué hace que ese olvido, ese velo se haga más delgado? Hace que uno, los detonantes, si voy muy rápido me dicen, no sé si haya preguntas, porque los del chat medio los alcanzo a leer. Eh, entonces, durante la vida que tenemos, durante esta vida, pueden haber episodios o pueden haber momentos en los cuales estas experiencias o el velo del olvido se haga más delgada, ¿sí? Eh, entonces es uno, las experiencias desafiantes, cuando perdemos experiencias traumáticas, eh, duelos, enfermedades, accidentes, experiencias cercanas a la muerte, experiencias difíciles en nuestra vida, hace que tomemos cierta conciencia y este velo se haga más delgado, ¿sí? Podamos ver cosas. Cuando conozco personas que cuando sufren un dolor muy profundo, una pérdida muy profunda, de un momento a otro se les despierta ciertos sentidos y se les despierta una parte de ese velo y empiezan a recordar cosas. Bueno, los niños, generalmente los niños tienen tienen muy delgado el velo del olvido, eh, solo que a raíz pues, de la vida cotidiana, de la educación que se tiene, de todo, de la comida, la educación que se le da, las creencias limitantes que se le van inculcando, los niños, pues cuando estamos pequeños, vamos perdiendo el velo, vamos perdiendo ese velo o nos van velando más bien, no perder el velo, sino que más bien vamos llenando de capitas ese velo y y haciéndolo más grueso, porque los niños generalmente recuerdan muchas cosas y ven mucho más allá. O muchos no tenían, si por ahí me quieren compartir, no tenían dones o no vivían cosas cuando estaban pequeños, cuando estaban pequeñas, y que hoy en día o llegó un momento en que ya no volvieron a recordar. Entonces, por eso las experiencias de los niños de muchos niños hoy en día que dicen que vienen de Marte, que vienen de Júpiter, que vienen de otra galaxia, que vienen, y no de ahora, sino de mucho tiempo también. Hay unos niños muy famosos que estuvieron en Argentina, que hablaban sobre la unidad y hablaron de esto en los años 90, en los años 80. Por eso, porque venían con esa misión y venían con el velo muy, muy, muy delgado. Entonces, esas son otras formas de cómo se rasga o cómo se hace ese velo más delgado. Otro también es cuando una forma de tener ese velo más delgado es cuando tenemos un camino consciente, ¿sí?
A ver, por acá alcanzo a leer. Hace poco vi un video de un niño que recordaba que su otra vida vivió en la guerra. Así es. Ah, me haces acordar precisamente de ese velo del olvido, pero bueno, aquí ya les voy a poner el ejemplo. Ese camino consciente de autoconocimiento profundo, del proceso de sanación que tenemos. Les recuerdo el video que tenemos del camino de sanación, eso de integrar nuestras heridas, integrar nuestras sombras, integrar nuestros dones, sanar lo que tenemos que sanar, soltar apegos, todo este cúmulo de herramientas, de terapia, de escritura, de trabajo personal, de trabajo espiritual, ese conocimiento hace que nuestro camino consciente se haga precisamente más consciente y algunas cosas del velo del olvido se den. Hace algunos años, por ejemplo, les puedo contar, había una persona que esa persona hablaba, no tenía nada que ver conmigo, no era familiar, no era nada mío, y, y esa persona hablaba y a mí me daba terror. O sea, no podía contestar, no podía decir nada, estoy hablando 6 años atrás, y no podía decir nada, no podía contestar porque me daba terror decirle o llevarle la contraria y todo lo que me decía, sí, sí, sí. Y yo no entendía por qué. En algún momento, pude abrir los registros y pude ver de dónde venía ese miedo o de dónde venía como ese respeto, entre comillas, hacia esa persona. Y resulta que me vi que estaba en la guerra, que precisamente como dijeron en el chat, estaba en la guerra y, y era yo era un oficial y la otra persona era un oficial de rango mucho más alto. Y algo me mandó a hacer, alguna misión tuve que hacer y no la pude cumplir. Y qué castigo, y me dio un castigo tremendo, y desde ahí como que le cogí mucho miedo. Me lo encontré en una vida, en esta vida, me lo volví a encontrar, y bueno, hasta que no superé ese proceso, pero sí me mostró así, se me mostró así como tal. Entonces por eso a veces es necesario recurrir a esto. Precisamente a eso vamos, a las otras formas de desvelar el velo o de hacerlo más delgado, de rasgarlo, como quieran llamarlo, que son las prácticas espirituales. Las prácticas espirituales como la meditación, ¿sí? Conectar con nuestro silencio interior, eh, estudiar las leyes universales, estudiar las cosmovisiones, el hermetismo, la hipnosis y todo esto, pues, esas prácticas espirituales hacen que el velo se haga más delgado porque empezamos a recordarlo. Herramientas de acceso a la memoria también nos ayuda. Están los registros akáshicos, poder abrir los registros akáshicos. Las regresiones también nos ayuda a mirar este velo. Eh, los sueños lúcidos, ¿sí? Cuando tenemos sueños lúcidos, también nos ayuda a que este velo se haga más delgado y se hace más delgado por ocasiones o sencillamente nuestra alma o nuestro ser superior nos ayuda a mostrar algo que necesitamos en ese momento, ¿sí? Algo que necesitamos en ese momento saber o algo que necesitamos sanar en ese momento y aprender de eso. Por eso, pónganle atención a sus sueños. Póngale si pueden tener una terapia de regresión, una terapia de registros akáshicos, háganlo, pero háganlo con un objetivo y con un sentido y con un propósito alto, ¿sí? No lo hagan por curiosidad nomás. Hay muchas personas que me dicen que yo quiero saber quién era en mi vida pasada, ¿sí? Pero ¿para qué quieres saber? Sí, es como lo primero que hago. ¿Para qué quieres saber quién era? No, es que tengo curiosidad de por quién era yo en mi vida pasada. Entonces, ¿para qué a mí me sirve saber que yo era, no sé, que yo era, que yo era Cleopatra, que yo fui Napoleón, que yo fui Alejandro Magno? ¿Para qué me serviría? ¿Sí? ¿Para qué me serviría esa información? ¿Por ego? Ujú. Porque muchas personas lo hacen precisamente por eso. Buscan sus regresiones, se buscan sus registros para buscar una satisfacción de su ego. Sí, de que yo fui el rey de no sé qué, yo fui la reina de no sé dónde, que fui el amante o la amante de no sé quién. Entonces, es eso. ¿Para qué quiero yo saber eso? ¿Para qué quiero yo una regresión? ¿Qué quiero trabajar en esa regresión? Sí. Entonces, piénselo bien antes de. Em,
Otras formas de desvelar el velo son esas señales cotidianas, esas sincronicidades que tenemos en el día a día. Tenemos un video también de sincronicidades. Eh, y los digo que recordarles los videos para que vayan y los revisen, para que los vean, para que los vuelvan a ver, para que vuelvan a conectar con ese conocimiento. Eh, las intuiciones, los déjà vus, cuando cuántos no hemos tenido déjà vus de yo ya estaba aquí, yo ya este momento ya lo he vivido, yo ya viví aquí, yo ya pasé por aquí, yo ya sé, yo ya he comido esto, ¿cuántos no nos ha pasado eso? ¿Sí? De cosas que ya hemos vivido, ya hemos comido, ya hemos pasado por ahí, de cosas que se repiten, esto ya lo he soñado, esto yo lo soñé, esos son déjà vus que hacen parte de esas señales cotidianas de que es el momento en que el velo se hace más delgado. Sí, entonces estar atentos, atentas a esos lenguajes del alma, esos lenguajes simbólicos para poder entender que en ese momento qué es lo que nos quieren decir. Eh, ¿Qué tiene de malo por aquí dice? ¿Y qué tal descubrir que fuimos? Ah, espera, que no alcancé a leer, es que a veces los alcanzo a leer y no. ¿Qué tal al descubrir que fuimos un asesino o una mala persona? ¿Podría afectarnos mucho? Eso podría afectarnos bastante, el de poder descubrir que fuimos un asesino, que asesinamos muchas personas, que fuimos unos torturadores, que posiblemente ya lo hicimos, posiblemente eso lo hicimos, ¿sí? Eh, hemos, como les hablaba yo en el video de la reencarnación, no hemos sido buenos siempre, no hemos sido malos siempre, no hemos sido hombres siempre, no hemos sido mujeres siempre. Algunas veces hemos muerto jóvenes, otras veces habremos muerto, bueno, hablemos de desencarnado, viejos o hemos tenido miles de enfermedades. Sí, entonces, ¿qué pasa cuando recordamos todas esas vivencias traumáticas o cuando yo me echo la culpa que asesiné, no sé, un pueblo, o mm, que maté un pueblo, que torturé un pueblo o algo así? Sí, ¿qué culpas y qué cosas empiezo yo a cargar con esas memorias? ¿Qué de malo tiene o qué riesgos tiene el velo del olvido? El velo del olvido, uno, porque el velo del olvido, lógicamente, lo saben quienes controlan la Matrix, quienes controlan la tercera dimensión, a los seres que no les convienen que nosotros ascendamos, utilizan el velo del olvido, aprovechando precisamente para ponernos más creencias, insertarnos miedo, insertarnos eh, más cosas que nos hagan retrasar de nuestra evolución. Por ejemplo, un ejemplo que me mostraban era que hace muchos siglos atrás el conocimiento, lo que estamos hablando hoy, pues era prohibido, ¿no? Podríamos estar siendo quemados en la hoguera por hablar de este tema o de otros temas que hablamos aquí en el canal. Eh, o simplemente era un tema que era solo para ciertas personas que tenían cierto nivel o que eran iniciadas en ciertos rituales y estos temas estaban al alcance de ellos. Y las demás personas en el mundo pues no tenían alcance a este conocimiento. Entonces el conocimiento y era muy vedado y era muy hermético. De ahí viene el hermetismo. El conocimiento era hermético. Hoy en día el conocimiento no es así, el conocimiento es abierto, el conocimiento ya se abrió, el hermetismo ya se soltó, el conocimiento ya está para cualquiera, pero ¿qué pasa? Ahora nosotros somos los que nos queremos el conocimiento, nos olvidamos del conocimiento y nos enredamos o nos metemos en el celular, en la televisión, en el internet, en la música, en el trabajo, sí, en muchas cosas en el día a día. Nos llena tanto eso, oye, ocupa tanto espacio en nuestra vida que no nos da tiempo para buscar el conocimiento y evolucionar. Entonces el velo del olvido es aprovechado por ciertos sistemas, pueden ser sistemas universales, pueden ser sistemas mundiales, precisamente para mantenernos en ese estado de adormecimiento. Ujú. Se aprovecha también para programarnos desde la infancia, para programarnos
desde pequeños a decir esto no se hace, esto no se dice y de programarnos con creencias limitantes, ¿sí? Entonces, con esta culpa, con este miedo, con esta separación, es lo que utilizan las organizaciones para que nosotros no despertemos, ¿sí? Para que no nos encontremos, para que nosotros no volvamos o no y sigamos atrapados en estos ciclos de culpa, en estos ciclos de miedo, en estos ciclos de dualidad, en estos ciclos de guerra, y sigamos y sigamos y sigamos en estos ciclos, ¿sí? Pero dejemos atrás las teorías conspirativas. Entonces, también es usado como una herramienta de liberación, ¿sí? Saber que tenemos que ser conscientes del velo del olvido eso hace que nosotros podamos buscar, ¿sí? Buscar el conocimiento y buscar lo que estamos, eh, lo que creemos y buscar nuestro despertar y buscar y tener algo, saber algo más allá de nosotros. Entonces es como eh, buscar meditar, buscar el conocimiento, buscar estar en silencio, ser más conscientes de nuestros sueños, ser más conscientes de nuestra intuición, eh, elevar nuestra frecuencia a través del amor, de la conciencia, de todo esto. Entonces, saber este conocimiento, tener estas herramientas, nos ayuda a eso, a que podamos despertar, a salir de esa matrix de control que nos tiene. Veámoslo ahora. No sé si hayan preguntas por aquí. Creo que alguien por acá dijo algo. Ya, Wanda dice. Me ha sucedido que en repetidas ocasiones me he soñado con un episodio así, asesinando, y es muy vívido. Precisamente, esos son los... ¿Qué pasa? ¿Por qué me están mostrando? Es saber esa sincronicidad. Si ya me mostraron ese recuerdo y si ya lo tenemos, entonces tenemos que sanarlo, tenemos que soltarlo, tenemos que liberarlo. Me queda a mí como, ah, de noche soñé tal cosa y seguí mi vida común y corriente, o trabajé conscientemente en ese sueño, trabajé conscientemente en esa memoria. Entonces es como empezar a trabajar en esas memorias que se nos están buscando y que se nos van mostrando. Entonces recordemos que, de acuerdo también a la metafísica, el alma es una chispa, ¿sí? El alma es una chispa divina que diseña todo este plan antes de encarnar, ¿sí? Lo que hace el velo es permitirnos improvisar y experimentar, ¿sí? Y cito a Saint Germain cuando dice que somos, bueno, que dice tú eres el creador del mundo, pero no, si no sabemos quiénes somos, no podemos ejercer ese poder. Entonces esa búsqueda de ese poder y esa búsqueda de saber quiénes somos es lo que nos da el poder sobre nuestras vidas, ¿sí? Voy a buscar una pregunta por acá. Mm, Dice, que está como larga. Dice, yo soñé la semana pasada con un dragón. Eran tres sueños. Estaba en un lugar, después me miré caminando como en un pasillo, entré en un cuarto y ahí venía mi papá pasado y él ya falleció. Y entré y miré y está grande el cuarto. Salí, giré a la izquierda y está en una pared. Decía un letrero, si necesitas un dragón, llámalo. Y lo estaba leyendo y dije, ¿cómo lo voy a llamar si no tiene instrucciones? Tampoco dice cómo llamarlo. Y se me ocurrió ponerme saliva en el dedo y pasé en el letrero de una esquina a otra. Después en el otro como haciendo una X. Y en la pared parece que ya como transparente, miré volando un dragón, como oscuro, y miré que hacia abajo había canoas o lanchas o algo en el medio y de repente, perdón, me pierdo. Eso es mejor que me hablen y no me pongan a leer. Eh, y miré hacia abajo y habían unas canoas o lanchas con algo en el medio. Y de repente, según el dragón, mete la cabeza y agarra la cabeza como cuando tocando un perro y dije, ¿a poco los dragones tienen pelo? Ya que le sentía la cabeza peluda y le decía, ¿de dónde has estado chiquito? Ya tenía mucho que no te miraba y solo lo dijo, lo dijo aquí ando. Y solo dijo, aquí ando. Bueno,
Bueno, esos son memorias, todos esos sueños tienen un significado, todos esos sueños tienen un proceso de que te recuerdan cosas, te recuerdan vidas, te recuerdan universos en los que ya hemos estado, nos recuerda seres mitológicos con los que cumplen también labores alrededor de nuestras vidas, porque también estos seres también nos acompañan en nuestras vidas por nuestro tipo de alma o dependiendo el lugar del alma donde venga nuestra alma. Entonces estos seres también nos acompañan y esos son unos recuerditos que vienen por ahí a recordarnos de que no estamos solos y que también eh, están ahí, ¿sí? Por aquí me dicen que han soñado con la abuelita, con momentos felices, nada triste o doloroso, eso está bien, eso es cuando, ese es el momento eh, cuando más el pelo se hace más delgado es cuando, es cuando soñamos, cuando dormimos. Hay algunos que tienen ese don de, de que en los sueños recuerdan todo y ya es un don que tienen, ¿sí? Y es el don de ensoñación o es el don de saber el significado de sus sueños o de recordar todos sus sueños, eso es un don. También el velo del olvido se hace más delgado cuando soñamos precisamente porque soltamos todo control. Nuestro cuerpo duerme, nuestra mente descansa y soltamos todo control. Entonces ahí es donde llegan mensajes, llegan recuerdos, llegan eh, mm, imágenes de vidas pasadas, imágenes del futuro. Por eso es que en los sueños se mueve más la energía del velo. Entonces tenemos, en el cristianismo también se habla un poco del velo. Por ejemplo, yo lo entiendo, por ejemplo, personalmente cuando Adán y Eva salen del paraíso, por ejemplo, puede decir que en ese momento es que empezó el velo del olvido, ¿sí? Porque ellos vivían en el paraíso, tenían todo, vivían de todo, y, y ya después de eso, pues dejaron, se llenó de velo. Recuerden que el velo no es físico, ¿sí? El velo, aunque hay una teoría muy fuerte, que como el velo, todo lo que haya espiritualmente y todo lo que haya energéticamente tiene su corresponsabilidad en la parte física. Entonces, según lo que entiendo, es que los niños, o cuando nacemos, aquí en el chakra corona o un poquito más adelante, no sé si se han dado cuenta no sé cómo le digan en diferentes países, creo que en México también le dicen así, la mollera de los niños. Dicen que a medida que la mollera se va haciendo más dura, más fuerte, es cuando el velo del olvido, el velo se va haciendo más fuerte. Cuando se cierra la mollera es cuando efectivamente el velo se cerró totalmente. ¿Sí? Entonces dicen que ahí está el velo del olvido. Ujú. Físicamente. Pero recuerden que más allá de esa parte física es una interferencia energética. Es una interferencia energética que nosotros con el proceso del despertar, en el proceso de evolución, en el proceso de evolución de nuestro cuerpo, porque recuerden que nosotros no solamente estamos para evolucionar espiritualmente, no solamente estamos para trabajo espiritual y trabajo mental, sino que también nuestro trabajo también viene acompañado con el cuerpo físico. Y eso lo hemos hablado, viene acompañado también de ese cuerpo físico, porque el cuerpo físico también tiene que cambiar de vibración. Cuando el cuerpo físico, todas esas memorias, hemos hablado también de las memorias del ADN, cuando nuestro cuerpo físico empieza a cambiar, cuando nuestro cuerpo físico empieza a cambiar de vibración, nuestras memorias también se empiezan a recordar, nuestros dones y nuestros talentos empiezan a despertar también nuevamente. Entonces es como recordar y desbloquear esas hebras del ADN que tenemos dormidas también con nuestro cuerpo físico. Así pues aparte también de la tarea. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, para que lo tengamos en cuenta que no es solo un trabajo mental o no es solo un trabajo espiritual, sino que también hace parte de alineación de ese trabajo con nuestro cuerpo físico. Y a trabajar nuestro cuerpo físico se despiertan memorias, al despertarse memorias se va haciendo más delgado esa, ese velo, ¿sí? Em, el acceso a las memorias o el acceso a esas memorias del pasado, a esas memorias y conocimientos del pasado es gradual.
¿sí? Va haciendo poco a poco y se va haciendo a medida que nosotros estemos preparados para esto, ¿sí? Hay personas que nacen con el velo más delgado, que ya pues, por misión de vida que lo traen, ¿sí? Pero la gran mayoría de nosotros vemos el despertar y el movimiento se va haciendo gradual, se va haciendo poco a poco, se va haciendo y nos vamos recordando poco a poco, ¿sí? Eh, esa dosificación, perdón por acá, que el micrófono, ya. Entonces ese reconocimiento o ese recuerdo se va haciendo poco a poco, porque nuestros guías, nuestro ser superior lo va dosificando poco a poco a medida de que estemos preparados o preparadas para recibir esa información. Si algo nos muestran es porque tenemos que estar atentos porque debemos trabajar sobre eso, ¿sí? Recordemos, Jimena por acá dice, cuando vives un momento que crees que ya lo viviste, tiene que ver con el velo del olvido. Claro, es en ese momento se hace lo que llamamos déjà vu, esos déjà vus de que esto ya lo he vivido, esta persona ya la conozco, o cosas así, y yo ya he pasado por aquí, yo ya he comido esto, es un déjà vu, y es uno de los momentos en que ese velo del olvido se hace más delgado. Recuerden que el velo del olvido es una decisión de encarnar consciente, que nosotros estamos conscientes, nuestra alma elige el desafío que quiere, que va a vivir y elige este desafío, ¿sí? Y el velo del olvido es ese mecanismo, digámosle, ese mecanismo sagrado que nos permite vivir esta experiencia humana. Eh, y que hay mecanismos que lo rompen totalmente también, es esas crisis transformadoras, cuando tenemos esas crisis transformadoras, ese autoconocimiento constante, ¿sí? Cuando tenemos ese conocimiento, recordar una experiencia, ¿sí? El tener muchas veces el velo del olvido es una experiencia vibracional y no es una experiencia intelectual. Por ejemplo, que yo recuerdo que estaba en el año 1816, un 5 de julio de 1816 y estaba yo caminando. No, el recuerdo no viene así, es un recuerdo más vibracional. Sí, es un recuerdo, a veces los recuerdos vienen claros, pero es un recuerdo más de vibración, de recuerdo de alma, ¿sí? Em, y recordemos que, mira, y recordar esos recuerdos no es con la mente, sino es con el despertar del alma, ¿sí? Y entonces, para que recordemos que, que es eso, que el recordar, o sea, tengamos muy claro esa frase que es que venimos a recordar no es con la mente, sino es con el despertar del alma, ¿sí? Con el alma recordamos, no con la mente. Entonces, para que esas sensaciones que ya hemos tenido, esas, esos sueños que nos recuerdan ciertas cosas, o a veces tenemos aromas que nos recuerdan y que no sabemos de dónde, esos son más recuerdos del alma. Entonces los invito y las invito a seguir en ese camino de autoconocimiento. Escuchemos las señales del alma, recordemos que lo que vinimos a hacer y recordemos que poco a poco ese velo del olvido se va yendo a medida que vamos avanzando y que vamos despertando y que vamos siendo uno con nuestro yo superior. Entonces, no sé si tengan dudas, si tengan preguntas. Hablé muy rápido, los enredé más. ¿No hay preguntas? ¿No hay dudas? Bueno, No hay dudas. entonces, listo. Por aquí. Si me pueden levantar la manito, si no prendan la cámara, mejor. Es una misión del alma ir quitando el velo del olvido. Por acá me pregunta. Es una parte es parte de nuestro proceso de despertar espiritual, quitar ese velo del olvido. A medida de que vamos despertando, más que una misión, es un proceso, hace parte del proceso ese quitar el velo del olvido. Por eso a veces los vemos, el velo del olvido también se puede romper o se puede hacer más delgado cuando vamos a ceremonias de ayahuasca, a ceremonias de niños santos, con ciertas meditaciones. También dependiendo lo que necesite ver cada persona,
eso le muestran y también se ve más delgado. A muchas veces cuando pues abrimos el tarot, se abren registros akáshicos y se pueden ver vidas pasadas, con numerología también se pueden ver vidas pasadas, ¿sí? Solo que la gente recibe la información y la recibe de una manera inconsciente o lo la reciben como, ay, tan bonita la información, pero no van más allá de la información de hacerla bonita, sino en realidad mover la información de como debe ser. Con numerología, yo cuando hacen consulta conmigo con numerología, yo le digo, me pasa mucho, les digo, mira, en tu vida pasada te pasó esto, 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 esto. Y me dicen, pero eso fue de mi vida pasada o es de mi vida actual. Porque me estás diciendo mi vida actual, porque generalmente estamos repitiendo las mismas experiencias de esa vida pasada, solo que con personajes diferentes. ¿Sí? Entonces, también el velo del olvido hace que vivamos esa experiencia de una manera de improvisación. ¿Sí? Es como si hubiéramos estudiado para ser actores, hubiéramos estudiado para ser artistas, pero se te olvidó el guión y te ponen en una sala de teatro a improvisar lo que te van poniendo. Sí, pero te tienes que acordar que eras un actor. Entonces es más o menos como eso, cómo funciona. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta o nos vamos a dormir. Nos vamos a dormir. Está por acá alguien me pregunta, ayuda a entender lo que estoy viviendo en estos últimos días para mí, porque le da sentimiento a lo que he experimentado. No solo en lo familiar, sino en todos los sentidos. Ahora entiendo cuando llega gente a mi vida. Sí, recuerdo los videos de Almas Gemelas y Acuerdo de Almas que está por ahí para que le peguen también la ojeada. Y hablamos de eso. Todo eso es un conocimiento que se va integrando. Por eso es muy importante que vayan viendo todos los videos y los vuelvan a ver también para que vayan integrando más la información. Entonces, porque pues, de un tema salen muchos temas y no podemos abarcarlos todos en una sola charla. Entonces, bueno, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por la compañía. Recuerden entrar al canal, suscribirse, darle like, compartir la información, ayúdenos a compartir la información para que esta comunidad siga creciendo y la información siga llegando a más personas. Pues un abrazo grandote, muchas gracias y bueno, nos vemos en 8 días a ver qué tema se nos ocurre o se nos da para dentro de 8 días. Un abrazo. Yo no sé dónde parar.